Muy bien, aquí estamos, lo hemos invitado, no lo anticipamos, no sabía todavía si había llegado, pero ya está con nosotros el doctor Juan Carlos Zanutini. Un gusto, doctor, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, nos sabíamos ahí el rótulo médico infectólogo y no sé qué otros títulos más podemos... En clínica médica, especialista en clínica médica. Sí. Bueno, lo invitamos a usted no para hablar de la situación puntual, ya hay un comunicado del comité de crisis, sino bueno, para hablar del COVID, primero por los casos que está acá en nuestro país, ¿no? Que cada vez con más casos, pero a mí me llama la atención, doctor, y parece el disparador de la nota, ¿no? Que en Europa, en los lugares donde ya estuvo, digamos, los meses que pasaron, ya estuvo el COVID, ahora vuelve a haber rebrotes. Yo no sé qué se puede decir de eso, cómo se puede explicar si teóricamente todos pensábamos que una vez que comienzan a disminuir los casos, ya está, digamos, ya se puede volver a la normalidad. Claro, ese es el error que cometemos en bajar la guardia, porque si ya pasó y el virus no pasó, convive con nosotros. En todo el mundo pasa igual. Y también se pensaba que las épocas climáticas influyen, y sí influyen, pero no desaparecen en verano como la gripe o la otra enfermedad respiratoria del invierno. Porque en Europa, en otro mundo, están en verano y tienen casos. Entonces lo que tenemos que saber es que nosotros no debemos hablar de pospandemia. Estamos en la pandemia. No pasó. Convivimos con el virus allá y acá. Entonces hay gente que no está adoptando las medidas de cuidado que debe tener y hay de nuevo rebrotes. Por supuesto que tienen la ventaja que ahora se conoce más como el virus, se sabe cómo actuar, los equipos médicos están mejor preparados y entonces ha disminuido tanto la letalidad como la mortalidad. Uh-huh. El fin de semana había algún título por allí que decía que la OMS definió cuándo terminaría la pandemia y hablaba del 2022. Sí, la OMS dijo que aproximadamente dentro de 2 años, y también es una expresión de deseo, pero se basan datos sobre todo en el desarrollo de las vacunas, porque por eso estoy diciendo, porque el hecho es que se creía que para la inmunidad que tiene que dejar, entonces vos decís, bueno, estamos inmunes, pero no tenemos la cantidad de gente infectada con inmunidad, como se llama, de rebaño o porcentaje, como para que el virus no infecte más. Porque cuando vos tenés un porcentaje alto de la población que ya tiene inmunidad, entonces el virus desaparece. Claro. Que eso, algunos países utilizaron esa estrategia, ¿no? Que se contagien la mayor cantidad posible y entonces después se logra esa inmunidad, esto que usted está diciendo. No, pero no se usó como estrategia. Bueno, está bien, bueno, pero si se pensó, digamos. Sí. Algunos países sí, por ejemplo, países vecinos que usaron, dice, bueno, salga, contágiese, que muera quien muera, y bueno, es una estrategia, pero no logra la inmunidad de rebaño, tenés que tener un 60% de la población para hablar de que vos decís que salvar a otro, y estamos quedando ahí. Nosotros en el programa hablamos mucho de esto porque vemos, bueno, los fines de semana, ¿no? Como del hecho, el sábado a la tarde yo anduve por el centro y a veces uno no me puse a prestar atención a ver realmente quién tenía barbijo y sinceramente muy poca gente tiene barbijo. Esta palabra que usted dijo recién y que nosotros la decimos, el tema de convivir. ¿Cómo hacemos para acostumbrarnos que tenemos que convivir, de que el barbijo lo tenemos que usar? Y bueno, está demostrado que la forma de no contagiarse es usando el barbijo, lavándose las manos y el distanciamiento social. Si vos tenés, ¿cómo se llama un contacto estrecho? Aquella persona que estuvo en contacto con alguien más de 15 minutos sin haber usado barbijo y no teniendo distanciamiento. Entonces, si nosotros tenemos ese cuidado, es muy difícil que nos contagiemos. No quiere decir que sea absoluto esto, pero si yo uso barbijo, tengo distanciamiento social y no voy a contagiar. Es muy difícil que la enfermedad traiga. Ahora, si nos amontonamos en un lugar cerrado, no usamos barbijo, no tenemos distanciamiento, y es muy factible que nos contagiemos. ¿Y qué pasa con el aire libre? Porque recordemos que acá el lunes pasado, de hecho hoy hace una semana, estuvo esta famosa marcha aquí en la ciudad de Avellaneda. Bueno, después al otro día sale, ¿no? el COVID positivo del propio intendente y que había estado en la marcha. Al aire libre, ¿cómo es la posibilidad del contagio? Bueno, al aire libre la posibilidad de contagio existe, no es que no voy a tener, pero está demostrado que al aire libre tiene menor capacidad de contagio. Porque primero que las personas se mueven, segundo que en una marcha, por ejemplo, avanzan,
independientemente de que ojalá todos usarían el barbijo y estarían en distancia, pero no es conveniente una marcha en un problema de pandemia o de epidemia. Pero sí está demostrado que contagia menos y que es menos factible que vos te contagies. En este caso, por ejemplo, de la marcha del lunes pasado, en esta semana nosotros tenemos que saber si ha habido contagio en la marcha o no, porque todo lo que tenemos hasta ahora fueron anteriores a la marcha. Y pasó lo que venimos repitiendo, es decir, ¿cómo va a llegar el virus acá? Y como llegó en todos los lugares, por alguien que lo trajo. No llega por el aire, llega con alguien que vino. Y todos los casos que tenemos acá, se ha podido identificar el contacto estrecho por cual lo tenemos. Entonces eso ha ayudado a que se pongan en cuarentena aquellos que tienen que estar y evitar la diseminación del virus. Es muy importante poder determinar de dónde viene el contagio, sería con qué contacto estuviste vos que te contagiaste, porque eso hace que se pueda bloquear. Doctor, y en alguna posible nueva marcha, bueno, se está anunciando ya para el mes próximo una nueva marcha, bueno, o estos lugares que hay, ¿no? Porque también hay que trabajar, digo, en cuanto a los bares, estos lugares, digo, ¿qué sugerencia usted daría? ¿Que está bien que se realicen, que no se realicen? ¿Qué mirada tiene? La indicación sanitaria es que no. Hay otros intereses que a veces son superiores a la indicación sanitaria. Eso ya corre por cuenta de los que realizan la marcha y de aquellos que van. Vos privilegiás uno u otro interés, pero la indicación es no. Lo que pasa es que hay un trasfondo político muy grande que discutimos la cuarentena, o discutimos si hay virus. Hay gente que todavía dice que no cree que haya virus. Y bueno, estamos totalmente equivocados por decir otra palabra. Pero si no, le voy a poner un cartel de colegas míos que están con un cartelito vestido para atender COVID, y aquel que no cree que venga a dar una mano. Es decir, que venga, vamos. Si hay médicos que salen hablando que son mentiras. Hay gente que dice que es inmunóloga y que sale hablando de que no se conoce el virus. La Sociedad de Inmunología lo desmintió públicamente. Es una barbaridad. Y dice que es una especialista. Y dicen eso y la gente cree. A mí me han preguntado muchísimo si es verdad esto. Y entonces la respuesta es, hasta acá en la Argentina, que vos decís, hemos identificado el genoma, hemos ido al virus, el virus se cultiva el mismo. Entonces decir semejante barbaridad es una aberración. No entiendo por qué. Es como pensar que la Tierra es plana, ¿viste? Más o menos igual. ¿Qué sé yo? Y por redes sociales ahí reenvían estas opiniones. Sí, totalmente. ¿Cuántos, si se puede hablar de cepas, yo no sé si se puede hablar de cepas o no, pero digo, ¿cuántos tipos de COVID hay? ¿Hay un solo tipo? ¿Hay varios? Hay un COVID, hay uno. Después hay modificación entre uno, pero la enfermedad es la misma. Así que nosotros tenemos, yo puedo decir que se descubrieron un montón de variaciones, que todo es verdad, pero no nos confundamos. El COVID, no esperemos distintas cepas, hay. No voy a decir que no, pero organicémonos. El mensaje tiene que decir, el COVID es un virus que tiene diferencia entre ellos, pero produce la misma enfermedad, es decir, que no tengo que estar. Entonces, ¿por qué se producen los contagios y los rebrotes en Europa? Porque el 80% de los que están son asintomáticos. De esos asintomáticos, el 80% son asintomáticos y tienen síntomas leves. Un 56 o un poco más son totalmente asintomáticos, pero pueden contagiar. Entonces, si yo estoy con alguien, no tengo el barbijo, no tengo la distancia prudencial, y no sé si tiene el otro. Y entonces todavía no alcanzó la inmunidad famosa de rebaño. Entonces se producen esos brotes. La ventaja que tienen que ya lo saben y lo aíslan y lo tienen controlado. Porque el mundo tiene que seguir, no podemos vivir guardados. Claro. Esa es la realidad. Tenemos que convivir con el virus. No podemos vivir guardados en nuestra casa. Pero sí podemos trabajar con todos los requisitos y las normas que tenemos que tener preparados para los casos que se infectan. Hablemos de la vacuna, o de las vacunas. Rusia anunció que tiene una, después está la de Oxford, ahora que se estaría también produciendo acá en la Argentina, los chinos que también dicen que tienen una. Háblenos de eso, digamos. Por suerte hay varias ofertas de vacuna, por suerte, porque el mundo va a necesitar. Aparentemente la que está más en etapa avanzada es la de Oxford, AstraZeneca, y que en nuestro país una empresa privada que es AstraZeneca se asocia con otra empresa privada que es de acá de Argentina, porque tenemos un desarrollo empresarial de alto nivel, que hay que rescatarlo, y con acuerdo del Estado Nacional, porque si no, estas cosas son
trascienden la parte privada, pero es la parte privada la que hace la investigación y se pone de acuerdo. Por supuesto, vuelvo a repetir, si el Estado Nacional, la presidencia no está de acuerdo, esto no se lleva a cabo. Entonces, junto con México, se van a producir acá y México va a producir los insumos para envasar la vacuna. Y es una medida de la empresa privada y también para producir para varios países de América, excepto Brasil, que ya tiene un convenio en Río de Janeiro, porque hay otra empresa privada similar que también hace un convenio con AstraZeneca. Y así en el mundo, porque hace falta que se produzcan millones, entonces una sola empresa es muy difícil. Así que me parece para nosotros muy importante porque vamos a disponer de vacunas. En la Argentina vamos a estar dentro de los países que vamos a tener mejor acceso. Después tenemos ¿Y a cuál hay que creerle más? ¿O a todas son iguales? No, tienen distintas formas de actuar. Es decir, entendámonos que se han elaborado vacunas en tiempo récord, lo que antes se estaba 5 a 10 años, en 6 meses se ha logrado en el mundo, porque hay un trabajo mancomunado de toda la ciencia del mundo por esta pandemia, por intereses de que vos quiera, pero hay así. Entonces, la forma de producirla son distintas de una a otra. La AstraZeneca la produce a través de un adenovirus, otro virus que produce resfrío, y ahí vamos a ver así, es como que pone parte del COVID y ese es lo que te inyectan a vos para que produzca anticuerpos contra esa parte del COVID. Las otras vacunas usan otro método que es la PCR, la polimerasa, así, a ver cómo te digo, está el ADN sí. Y está ARN, el virus es un ARN, es imperfecto, digamos. Entonces necesita de otro para poder reproducirse, necesita de la célula humana. Entonces la vacuna esa se basa en eso y van a producir también, a través de parte del virus, para que desarrolle anticuerpos inyectándose lo mismo. Eso está la vacuna de Estados Unidos, Moderna, la vacuna alemana, que también nosotros estamos haciendo la fase 3 en el Hospital Militar de Buenos Aires, los alemanes con la Argentina, el hospital militar, a través de una empresa y aparte de un investigador, no me acuerdo el nombre ahora, pero es famoso, que es pediatra. Y bueno, eso se está. Y también ahora tenemos la oferta, los chinos también tienen una vacuna y ahora tenemos la oferta de también realizar la fase 3 acá en la Argentina, que parece que también la aceptamos. Y está la de Rusia, que se conoce un poco menos, porque es como que hay menos información, o yo accedo a menos información, pero es medio mundial. La China se conoce más y está, es decir, nosotros estamos por llegar a un acuerdo con ellos para la fase 3. ¿La fase 3 qué es? La fase 3 ya se demostró en animales, ya se demostró en seres humanos que produce anticuerpos, ahora viene la fase 3 que es probar, la evidencia sería. Le pongo a 100 la vacuna y a 100 le pongo otra inyección, pero que no es vacuna, un placebo se llama. Nadie sabe quién se le puso a quién. Y después se ve quién se contagia y no se contagia. Esa es la fase 3. Si eso funciona, sale a la venta. Bueno. Sale al mundo. Entonces nosotros tenemos la fase 3 de AstraZeneca, la fase 3 de la que se está haciendo en el hospital alemán, y ahora estamos negociando, o está el gobierno, yo como si yo estaría, pero el gobierno se siente parte, digamos. Y es que esto es parte de uno. Sí. Entonces el gobierno está tratativas para establecer también con la vacuna de los chinos la fase 3. ¿Y por qué no eligen? Algunos dicen, somos conejitos de India. Es tremendamente equivocado y aparte es denostar la investigación. ¿Por qué lo hacemos acá y no lo hacen en Europa? Porque acá tenemos los casos ahora. ¿Cómo hace vos? ¿Va a ser acá, Brasil, Estados Unidos? ¿Dónde hay más casos? Claro. Y para probar la vacuna, ¿cómo hace? Tenés que tener el virus circulando, porque si no, ¿cómo sabés si funciona o no? Para que sea rápido y se demuestre, y si todo va bien, entre octubre y noviembre, creo yo, que vamos a tener conclusiones. Conclusiones, sí, pero fíjate que la AstraZeneca tiene está arriesgando un capital porque ellos están fabricando vacunas. Ya las tienen fabricadas. Bien. Sin todavía saber si se aprueba la fase 3. Se ve que se tienen fe. Bueno, está.
Doctor, por último, bueno, hay muchas preguntas aquí, la gente lo saluda, bueno, muchas gracias. Lo reconoce. La última pregunta sería, ¿qué se dice de aquellas personas que ya han sido contagiados de COVID, digamos, y que nos decían que quedan con secuelas respiratorias y demás? ¿Qué se sabe de eso? Bueno, eso depende mucho de la carga viral, es decir, y depende también de si vos tenés alguna patología de base. Y es cierto que hay gente que ha quedado mal, pero son los casos más graves que estuvieron en ARM, así como en ventilación mecánica, en donde estuvieron mucho tiempo y entonces puede tender a quedar una fibrosis pulmonar. Los demás, lo que queda hasta ahora que se sabe son fatiga, cansancio, por más que te tome cuando tenés síntomas. Cuando es asintomático, realmente el nombre lo dice, asintomático, no tenés síntomas, no tenés secuela. De cualquier forma, tenemos que entender que esto es una enfermedad totalmente nueva que nos falta conocer. ¿Qué va a pasar con aquellos que tuvieron dentro de un año? No sé. Los que quedan son los que sabe ahora. Si vos después vas a tener más o no, yo creo que va a ser una restitución total. Los que quedan con secuela es porque ya venían o estuvieron muy graves y le va a costar, pero hay. Después, dentro de un año quizás digamos, esto fue por el COVID, pero eso es futurismo, es lo que sabemos esto. Bien, si trae alguna consecuencia en la piel el COVID. Hay COVID ya ha demostrado que hay manifestaciones en la piel, es decir, que están dentro, pero un bajo porcentaje, ya tiene manifestaciones que aparecen sin el clásico que la fiebre, sino con manifestaciones de la piel. Ya tenemos muchos casos en el mundo, pero también se cura, sino que se manifiestan con distintas lesiones en la piel, como el eritema pernio, o como si fuera una urticaria, parecido, o distintas manifestaciones, que son los menos. Sigue siendo prioritario la fiebre, la cefalea, la pérdida del gusto, el olfato. Ahora tenemos diarrea, así que hay varios síntomas que antes no se sabía y ahora sí. Bueno, un televidente plantea esto que usted dice, ¿no? De que hay mucha gente que no cree en el virus, digamos, pero está presente eso. Sí, yo estoy dispuesto para demostrarle con toda la información científica que sí está. Y aparte, en Perú se han muerto más de 100 médicos atendiendo en malas condiciones. En la Argentina hay cientos de colegas y enfermeras que han fallecido por contagiarse, por atender a aquellos que tenían COVID. Entonces, que alguien me plantee, yo no voy a discutir si no le voy a mostrar. Y después que crea lo que quiera. Es como decir, yo no creo en las vacunas. Y bueno, y después tenemos brote de sarampión. Y así pasa. O yo creo que la Tierra es plana, siendo que están los satélites, están mostrando cómo es, y hay gente que no entiendo eso, por qué esa posición. El mensaje es que los rebrotes se dan porque hay gente asintomática y nos estamos descuidando. Nosotros estamos en una zona que hemos tenido muy buena respuesta, sanitariamente con los defectos, los déficits que tenemos, hemos trabajado bien y podemos decir que los casos que tuvimos fueron, como siempre llega, de afuera. Y lo que pasa al sur, decía un viejo médico, también pasa de acá, porque nos llega. Y bueno, nos llegó. Por una u otra forma nos llegó. Podemos denostar con el que lo trajo, no, pero es un virus, claro. Viaja con nosotros. Entonces el mensaje es que no nos descuidemos, el virus está con nosotros. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para no contagiarme? Lavarme las manos, usar barbijo y distanciamiento social. Esa es una forma. ¿Me puedo contagiar? Sí, nadie está exento, por más que te tome todos los resguardos, pero es muy difícil. Y aparte, está en vista ahora que el inóculo, es decir, la cantidad de virus que me puede penetrar a mí si tengo el barbijo, es inferior a que si no lo tengo. Al ser inferior, la sintomatología también va a ser inferior. Bien. Es decir, que es muy importante, y eso es lo último que se está diciendo, ¿sí? Porque hay muchas cosas que me dicen, pero vos hace una semana dijiste esto, y sí, pero en una semana se comprobó otra cosa. Porque tienen que entender, esto es una enfermedad que aprendimos muchísimo en muy poco tiempo, abarrotado de información, y bueno, hasta la OMS ha cambiado de información. Sí. Así que eso es el mensaje más importante.
Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes y estamos a disposición, y todo aquel que no crea, estoy a disposición para mostrarle, nada más. Muy amable. Gracias y saludos. Hasta la próxima. El doctor Juan Carlos Zanutini, entonces médico infectólogo, hablando de estos rebrotes que hay en Europa. Todos pensamos que ya había pasado, sin embargo, está para quedarse. Hay que convivir entonces con el COVID. Ya regresamos.